Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en el estudio, en un día especialmente noticioso para La Moneda, a Aysén Echeverry, además la previa al tercer aniversario de gobierno. Un cuarto queda de esta administración, los balances y también, por supuesto, las renuncias del jefe de asesores del segundo piso y de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Todo esto en el contexto de la frustrada, evidentemente, compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende. Ha sido una jornada especialmente noticiosa y por lo tanto cobra aún más relevancia entonces lo que podamos conversar con la ministra vocera de Gobierno subrogante, también ministra de Ciencia, por supuesto, Aysén Echeverry. Así es que comencemos con los titulares. Y comenzamos contándoles que Maya Fernández renunció al ministro de Defensa horas antes de la presentación de una acusación constitucional en su contra. Parlamentarios de oposición ingresaron el libelo por la frustrada compra-venta de las casas del expresidente Allende. En su reemplazo asumió la otrora ministra de los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet, la PPD Adriana del Piano. También se lo comentábamos, luego de participar en una tensa sesión de la comisión investigadora del caso Monsalve, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, presentó su renuncia al Ejecutivo. Tras la decisión, el timonel de la instancia, el RN, Miguel Mellado, acusó a Crispi de ser el niño símbolo del silencio del gobierno en la causa que involucra al ex subsecretario. En temas internacionales, 16 muertos y más de 100 desaparecidos dejó un fuerte temporal en la ciudad de Bahía Blanca, todo esto en Argentina. Solo el viernes cayeron más de 400 milímetros de agua, lo que equivale al promedio anual en la zona, todo esto en un día. El gobierno decretó 3 jornadas de duelo nacional por la catástrofe. Y en el deporte, no hay estadio para el Clásico. Universidad Católica pidió reprogramar el partido de este sábado frente a Colo-Colo por falta de recinto. En Cruzados negaron que el cacique les haya ofrecido invertir las localías. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Jornada de muchas noticias. En el Palacio de la Moneda, la ministra de Defensa Maya Fernández y el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, presentaron su renuncia durante esta jornada a sus respectivos cargos. Ahí está en La Moneda Ivo Goitz para conocer todos los detalles de esta agitada y sorpresiva jornada, Ivo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Una jornada con muchísima información acá en el Palacio de Gobierno, a puertas en la previa de lo que va a ser este 11 de marzo, donde se van a cumplir 3 años efectivos de administración por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, a cargo del país, y donde se da inicio al último año, el último periodo, el 25% restante de su mandato acá en el país. Fue sorpresivo, efectivamente. Estamos hablando, eso sí, Mónica, de dos de las figuras, de los personeros del Ejecutivo que más críticas han recibido durante los últimos meses, que han adquirido un protagonismo negativo, podríamos decirlo, que se ha transformado en un dolor de cabeza también para el gobierno en distintas instancias y por distintos motivos. Uno de ellos es el de la ministra Maya Fernández, todo esto a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia, en la calle Guardia Vieja, por parte de un grupo de copropietarios de esta casa, donde se incluían la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, y también la nieta del ex presidente de la República, Maya Fernández, quien era hasta el día de hoy la ministra de Defensa. Habían inhabilidades constitucionales por las cuales hay una investigación penal abierta, donde tuvo trabajo el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy, porque se retiró finalmente el requerimiento por parte del abogado que lo había interpuesto para inhabilitar a la exministra Maya Fernández. Pero también, Mónica, en el Congreso, mucho hemos hablado de esta acusación constitucional, que durante la tarde corrieron rumores de que estaban tambaleando los distintos apoyos, sobre todo desde el sector de Chile Vamos, algo que fue descartado desde el mismo bloque político, donde reafirmaron que esa acusación constitucional cuenta efectivamente con sus firmas. Una renuncia sorpresiva que se dio pasada las 4 de la tarde, se comunicó acá en el Palacio de la Moneda, y donde asume Mónica, Adriana del Piano, una mujer con un amplio bagaje a nivel político, con conocimiento efectivamente del Estado, que ha participado en distintos gobiernos, en distintos cargos efectivamente,
desde ministra de Bienes Nacionales, ministra de Educación, fue intendenta también de la región metropolitana. Dice ella, ahí está su momento, en los años 2007-2008, de mayor cercanía con las Fuerzas Armadas con las que pretende juntarse prontamente el día de mañana, por lo menos junto a la ministra Maya Fernández, y también comenzar a hablar con los altos mandos de las distintas Fuerzas Armadas. Su estreno de manera oficial, su primera actividad será el día de mañana en la comuna de Renca, junto al resto del gabinete, que junto al presidente de la República, Gabriel Boric, darán cuenta de este tercer año de administración y el inicio de lo que van a ser los desafíos para la última etapa del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Hay hartas dudas, podríamos decir, Mónica, hay harto debate, hay hartas cosas que efectivamente han quedado abiertas, sobre todo a nivel político, ¿en cuanto a qué? En cuanto a las decisiones, en cuanto a los tiempos en donde se da esto y por qué finalmente por quiénes son, de dónde provienen estas decisiones. Tú vas a estar con la ministra Aysén Echeverri en un rato más. Ella el día de hoy en un punto de prensa acá en el Palacio de la Moneda junto a Adriana del Piano decía que estas dos renuncias fueron voluntarias, la de la ministra Maya Fernández y la de Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso, una de las figuras más criticadas durante la administración del presidente de la República, Gabriel Boric. Se abre la interrogante efectivamente qué hubiese pasado. Entonces, si ellos no presentaban sus renuncias, el presidente no se las habría solicitado pese a lo que estaba pasando. Ha trascendido que había molestia con la ministra Maya Fernández a raíz de la investigación y el devenir de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Y bueno, el día de hoy no tuvo una jornada muy fácil en la comisión investigadora por el caso Monsalve. Miguel Crispi, incluso Miguel Mellado, el presidente de esa instancia, Mónica, le advirtió al finalizar la sesión de la comisión investigadora que pediría a Contraloría una sanción al por entonces jefe de asesores del segundo piso por no prestar la participación, no prestar la ayuda necesaria ante las preguntas que se le hacían el día de hoy. Él decía que hay una cláusula en su contrato en la que efectivamente no puede dar a conocer conversaciones privadas con el presidente de la República, Gabriel Boric, algo que no cayó nada de bien en esa comisión las veces que él ha tenido que intervenir. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de la ministra de Secretaria General de Gobierno subrogante, quien está reemplazando a Camila Vallejo, Aysén Echeverri, el día de hoy en la presentación, y saber por qué finalmente se termina aceptando la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa y también de Miguel Crispi como jefe de asesores del segundo piso. La ministra Fernández presentó ella su renuncia como resultado de una evaluación que es personal y propia de ella. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella unos minutos y está enfocada en preparar su defensa también en las distintas instancias que hoy día corren, y es por eso que de manera muy responsable decide dar un paso al costado, y eso fue lo que el presidente hoy día le aceptó, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Este proceso que se vio trunco está siendo analizado por distintas instancias, por la Fiscalía, por el Tribunal Constitucional. Además, hay instancias en el Parlamento que se están llevando a cabo que, si bien son prerrogativas de los parlamentarios, esperamos no distraigan de la tarea y labor legislativa que sabemos es lo que a la ciudadanía le preocupa y que tiene que seguir avanzando porque tenemos que trabajar por el bien de las personas. En primer lugar, agradecer a través de este micrófono al presidente de la República su confianza en confiar en mí para un cargo tan importante como es el Ministerio de Defensa Nacional. Espero el día de mañana poder juntarme con la exministra, juntarme con los dos subsecretarios de Defensa y, por cierto, iré conociendo a todos los alto mando, el alto mando de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y ya tendremos oportunidad de conversar con ustedes con un conocimiento más acabado de los temas y de dónde vamos a poner, digamos, las mayores fuerzas. Ahora, Ivo, hasta ahora la acusación constitucional en contra de la exministra va, y tal vez es bueno explicarle a la gente, porque claro, no tiene sentido que siga el proceso en el Tribunal Constitucional, porque inhabilitarla cuando ya deja el cargo no tiene sentido, pero las acusaciones constitucionales se pueden presentar hasta varios meses después de dejado el cargo, por lo tanto eso jurídicamente sí es posible. Otra cosa es si políticamente es conveniente o no. A veces se negocia esto en distintas administraciones o no seguir adelante, a veces se dice abiertamente, a veces no.
incluso a veces se ofrece, ya bueno, si renuncia no seguimos adelante. No ha sido el caso, pero jurídicamente sí se puede seguir, de hecho está dentro de la Constitución. Sí, y a diferencia de otras acusaciones constitucionales que han sido anunciadas y donde, como tú dices, existe una especie de moneda de cambio con salidas de ciertas autoridades de sus puestos y eso calma la situación, en este caso hay una convicción profunda por parte de quienes presentan esta acusación constitucional y me atrevo a decir que más allá de ello esto ha generado debate a nivel judicial, a nivel de abogados, también a nivel político, acerca de la inhabilidad constitucional que tenían Isabel Allende y hasta el día de hoy Maya Fernández como ex ministra para celebrar y caucionar cualquier tipo de contrato con el Estado. Estamos hablando de la venta de un inmueble que pertenece efectivamente a la familia, de las cuales ellas son propietarias y que el fisco iba a comprar por 993 millones de pesos a la familia Allende. Existe una convicción profunda por parte de quienes han presentado esta acusación constitucional de que efectivamente se estaba faltando a la Constitución y es por eso que pese a las dudas que surgieron, que podrían haber surgido en la tarde, se le da luz verde efectivamente a esta acusación constitucional. Vamos a ver el proceso que sigue efectivamente en el Congreso, pero como tú dices, es distinto a lo que sucede en el Tribunal Constitucional porque inhabilitar a una persona que ya no tiene su cargo efectivamente no tiene ningún sentido y es por eso que se retira ese recurso por parte del abogado que estaba presentando efectivamente esta acción judicial. Yo te decía, Mónica, que hay también, se dice que habría sido presionada la salida de la ministra Maya Fernández, sobre todo a raíz del devenir de la investigación y los detalles que se han conocido. Ella, aparte de la comunicación formal que hizo prensa de la Presidencia de la República el día de hoy, dando cuenta de su renuncia, emitió un comunicado escueto, breve, donde agradecía la confianza del presidente, y en el segundo párrafo de ese comunicado ella dice que ha actuado siempre con apego a la ley y a la Constitución. Bueno, eso por eso mismo es por lo cual se le está acusando efectivamente constitucionalmente ahora a la ex ministra de Defensa, así que llama la atención también este párrafo. Yo te decía que esto también podía haberse visto presionada más durante los últimos días tras el conocimiento de qué iba a pasar finalmente con ese inmueble si es que se hubiese celebrado finalmente esta venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Había una propuesta que se conoció a través de una investigación de CIPER durante las últimas semanas, Mónica, que incluía que esta casa museo, que era el destino que se le quería dar por parte del Ejecutivo y del Estado de Chile, fuera entregada en comodato a la Fundación Salvador Allende, que es manejada por la familia del expresidente, así que ahí también había un problema y son antecedentes que efectivamente en una primera instancia no se tenían y solo con esta investigación también se van conociendo. Eso habría sido también clave para poder finalmente haber tomado esta decisión y haber presionado un poco esta salida, como te digo, a un día del 11 de marzo de este año 2025. Reacciones en el Congreso, hubo muchas, creo que pasemos a escuchar las principales, sobre todo de quienes promueven, alientan esta acusación constitucional, desde el Partido Republicano, el diputado Sánchez, el diputado Henry Leal y también algunos mensajes que se han enviado al presidente de la República durante las últimas horas desde Valparaíso. Pasemos a escuchar las declaraciones. La posición nuestra como bancada republicana no es preguntarle al resto de las bancadas de oposición por qué puedan tener dudas quizás en este momento. Insisto en el punto, es razonable tener dudas si es que un ministro ha renunciado, pero aquí la gravedad de los hechos es de tal entidad, la gravedad de que hayan tratado de privilegiarse ellas, de favorecerse con recursos de todos los chilenos, solo por la posición de poder que tenían en un momento donde le están pegando un manotazo, el ministro Marcel le está pegando un manotazo a cada ámbito que afecta la vida de todos los chilenos, es algo que no podemos dejar pasar. Entonces, para nosotros, lo importante hoy día es que las demás fuerzas de oposición y en realidad todos los diputados que se habían formado la convicción de que esta acusación constitucional tenía que avanzar, que se mantengan apoyando esta acusación constitucional. Eso es lo único importante en este momento. Yo creo que ella no tenía otra alternativa. Creo que estaba acorralada. Esta era una acusación sólida, que tenía los votos en la Cámara para aprobarse y lo más probable es que si ella no renunciaba iba a ser destituida y eso inhabilitada por 5 años. Ella ha renunciado, esto cambia el escenario, tendremos que evaluar si continuamos o no con la acusación. Yo soy de la idea de que el escenario ha cambiado. Yo creo que ya se logró el objetivo.
porque ella al renunciar está asumiendo que se equivocó, que vulneró la Constitución y la ley. Y por lo tanto, yo creo que sería un ensañamiento seguir adelante. Creo que ha cambiado el escenario, tenemos que evaluarlo. Ha asumido su responsabilidad política, porque esto persigue responsabilidad política, no penal ni judicial. Y eso hoy día se ha configurado al ella dejar su cargo, así que valoramos la renuncia de la ministra Maya Fernández. Ahora, creo yo que si lo que se busca es evitar una acusación constitucional, ese párrafo que tú mencionabas del comunicado es una mala idea desde el punto de vista táctico, porque insistir en que actúa apegada a la Constitución y las leyes, cuando la Constitución dice que no se pueden celebrar ningún tipo de contrato con el Estado siendo ministro o parlamentario, es algo entonces que le impide de alguna manera políticamente a algunos, como el diputado Leal, que estaban dando como una señal de, bueno, ya hay que reevaluar esto. Sí. Si ella insiste en que actúa pegada a la ley y del otro lado le están diciendo, bueno, esto es un reconocimiento de que hubo a lo menos un error, han dicho algunos, y otros derechamente una violación de la Constitución, entonces creo que le hace más difícil a la UDI, y en medio de la pugna que está con republicanos y con libertarios, desde Chile Vamos es más difícil desdecirse una acusación constitucional. De hecho, Camila Flores, por ejemplo, de Renovación Nacional, dice que la acusación sigue. Así es, y bueno, y evidentemente los parlamentarios tienen una responsabilidad. Muchas veces hemos visto y hemos criticado también ciertas acciones que se ejecutan en el Congreso. Como te digo, acá existe la plena convicción. Como tú dices, ese párrafo, por eso lo remarqué también, es importante tenerlo en cuenta. Habrá que ver también si es que eso influyó en algo, al menos en Chile Vamos, de mantener sus firmas para que siguiera firme esta acusación constitucional. Para terminar, Mónica, informaciones que también se produjeron el día de hoy, que también es importante remarcar. Macarena Lobos es la designada por el presidente de la República para ser la nueva ministra secretaria general de la presidencia. Ella, a la hora que estaba siendo confirmada, se encontraba ya en Valparaíso junto a Nicolás Facuse, que va a ser el nuevo subsecretario de la cartera. Eso por un lado, Mónica. El día de mañana, 11 de marzo, 10:30 de la mañana, desde Renca, el presidente va a encabezar el acto oficial de los 3 años de gobierno. Vamos a ver el tono del discurso del presidente, cuáles son las propuestas en materia legislativa que queda para el año 2025 y el primer trimestre del año 2026. Además, ver efectivamente cuáles van a ser las cosas que va a lucir el presidente tras este último año de mandato. Y por último, las dudas que quedan, que yo te decía, Mónica, tiene que ver también con el tema de la ceremonia, porque mucho se habló de por qué, y se le preguntó a Aysén Echeverry por qué se hizo esto tan rápido. Se está tratando de cuidar a Maya Fernández, ¿por qué no se le agradeció? Recordemos que Maya Fernández, para el presidente de la República, no es cualquier ministra. Acá hay una familia detrás, la historia de Salvador Allende, por supuesto, para el presidente no debe haber sido fácil este movimiento, lo simbólico que fue su designación en el Ministerio de Defensa. Así que hay varias dudas acerca de por qué esta ceremonia no se realizó el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda. Fue rápido, vía decreto. Se habló de tiempos, de compromisos que existían que no pudieron hacer que finalmente esto se tradujera de esta forma. Habrá que ver si es que eventualmente llega a salir la ministra Janet Jara. Yo podría apostar, Mónica, que eso va a ser totalmente distinto y sería algo mucho más parecido a la salida de la ministra del Interior, Carolina Toá. Evidentemente, no estamos hablando también de cualquier ministra, sino posiblemente la que más tickets tiene a raíz de su cumplimiento de metas, por lo menos, y de las más valoradas por los chilenos, según la última encuesta, que tiene que ver con que parte del legado del presidente de la República, Boric, y su gobierno se está asociando, por supuesto, al ámbito laboral. De todo eso vamos a poder hablar esta semana. Va a ser una semana clave también en términos de definiciones presidenciales. Lo cierto es que hay un nuevo remesón político acá en el Palacio de la Moneda con la salida de Maya Fernández como ministra de Defensa y de Miguel Crispi como jefe de asesores del segundo piso acá en el Palacio de Gobierno. Sí, te cuento que me llegaba recién información que hubo en parte, no puedo develar los nombres, pero hubo en parte de los parlamentarios de Chile Vamos en un sector la intención de bajar la acusación después de la renuncia de Maya Fernández, pero los firmantes de Renovación Nacional, también republicanos y libertarios, no estaban de acuerdo, así que la acusación sigue. Hasta esta hora la acusación entonces sigue. Esa es la información chequeada que me dan, que hubo un intento de bajarla, pero no, sigue. Seguimos en contacto. Bueno, vamos a ver cómo termina. Sí, por supuesto. Seguimos en contacto, Mónica. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Ivo. Muchas gracias. Bueno, y lo mencionaba justamente Ivo, el presidente Boric aceptó la renuncia de Miguel Crispi como jefe de los asesores del segundo piso de la Moneda, una salida que ocurre tras una polémica sesión en el Congreso donde Crispi intervino en la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalves una vez más. Natalia Muñoz nos cuenta.
Yo no puedo compartir información respecto a el espacio deliberativo íntimo del presidente de la República. Entonces, por lo tanto, usted no va a responder la pregunta, por lo tanto, esta sesión se levanta. Una hora antes finalizó la sesión de la comisión investigadora del caso Monsalve. Era la segunda vez que comparecía el que en ese momento del día aún era el jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda, porque claro, pasaron cosas más tarde. Crispi presentó voluntaria e indeclinablemente su renuncia. Fue una decisión de él, que por supuesto conversó con el presidente y que el presidente aceptó. Renuncia voluntaria que aceptó el presidente Boric y que llega tras su polémica intervención en la comisión. ¿Usted le asesoró sobre esa decisión? Es que, presidente, lo que preguntando usted. Pero estoy respondiendo, presidente. Eso, pero ¿usted le asesoró al presidente sobre la decisión de ir o no ir Monsalve a la comisión de como le he señalado anteriormente, existe cierta presunción de que un asesor tiene opinión o asesora para cada situación o circunstancia que va ocurriendo, cosa que no es así. Es que nuevamente Miguel Crispi no respondió a las preguntas de los diputados de oposición, amparándose en su hasta ese entonces contrato de trabajo, que tenía la cláusula de confidencialidad respecto a las conversaciones con el mandatario. Le estoy preguntando si usted no le recomendó y no vio que era necesario que se cambiara inmediatamente al ex subsecretario y se pusiera una persona reemplazándola. Es explícito. No estoy agregando una coma, es explícito lo que señala mi contrato en relación a una cláusula de confidencialidad que precisamente protege un espacio deliberativo donde hay información sensible que corresponde a la presidencia de la República. Era la segunda vez que Crispi comparecía en la instancia. En diciembre pasado las respuestas fueron las mismas, lo que llevó a la discusión a Contraloría, que en aquel entonces indicó que como organismo no tiene las atribuciones para calificar si esa declaración es correcta o no, pero que Crispi sí debía al menos asistir. Acá, con la renuncia de Crispi, se da por sentado su mal asesoría, ¿cierto?, en el segundo piso al presidente Boric en la mañana. Nosotros le seguimos insistiendo en la comisión investigadora que contestara. Injusto por una parte, porque no hay ningún antecedente legal en contra del señor Crispi, pero también ayuda a descomprimir una situación, por lo cual creemos que hoy día se le acaban los discursos a la derecha. Crispi ha sido una de las figuras del gobierno más criticadas por ser uno de los primeros funcionarios a quienes el presidente Boric informó de la denuncia contra Monsalve, quien dejó su cargo recién 36 horas después. Otro de los que conoció esta información junto con Crispi fue quien lo acompañaba, el jefe de gabinete Carlos Durán, que no pudo intervenir por el repentino cierre de la comisión que realizó el presidente de la instancia, el diputado Miguel Mellado. Invita a personas, no le pregunta nada, invita a personas, no deja que respondan, se enoja porque no responde lo que él quiere escuchar. Me parece que es una conducción grosera, una conducción que está carente de ética, una conducción que merece ser sancionada. Sanción de ética que será presentada contra Miguel Mellado. Todo eso mientras la comisión ya está por terminar. Solo esperan la confirmación de asistencia del fiscal nacional para hacer la última sesión antes de las conclusiones finales. Pero Crispi no fue criticado solo por su asesoría al presidente en el caso Monsalve, sino también por el caso Convenios. Creo que él hace mucho rato se había transformado también en una carga y había generado muchos problemas al gobierno en el contexto del caso Convenios y de otras crisis donde no se abordaron los problemas de manera adecuada para resguardar al presidente Gabriel Boric. Y creo que él también llegó lamentablemente tarde su renuncia, pero más vale tarde que nunca. Creemos que la situación de él ya no daba para más, tanto respecto de la relación del segundo piso con el Parlamento, sino que además después del bochorno de lo que fue la sesión de la comisión investigadora el día de hoy. Con Miguel Crispi las relaciones estaban completamente cortadas y era imposible recomponerlas. En reemplazo de Crispi asume Felipe Melo Rivara, quien hasta marzo de este año ocupaba el cargo de director del Servicio Civil. Cambios a portas del último año del presidente Boric, que dejan afuera al criticado ex jefe del segundo piso, que tuvo su última aparición pública en el Congreso, otra vez con polémica. Carolina Toá se posicionó cuarta en la carrera presidencial según la última encuesta Plaza Pública Cadem. La exsecretaria de Estado logró un alza en su respaldo luego de que Michelle Bachelet declinara asumir un nuevo desafío por llegar a La Moneda y tras dejar el Ministerio del Interior y lanzarse definitivamente a la carrera presidencial. Sin embargo, desde la oposición reiteraron que Toá siempre ha sido el plan B. Todos los detalles en el informe de Colomba Eijols.
Luego de días marcados por definiciones presidenciales, nuevos sondeos dieron cuenta de un alza significativa en las adhesiones que reúne la exministra Carolina Toá, posicionándola como la figura más competitiva de su sector. Según CADEM, la ex jefa de gabinete subió 7 puntos, logrando un 10% de respaldo, un punto menos que el líder republicano José Antonio Kast. Por su parte, Evelyn Matei sigue encabezando la lista, seguida por Johannes Kaiser. Era natural que una parte importante de la adhesión de la presidenta Bachelet se traspasara a la exministra Toá en consideración a su cercanía, a una visión de país que comparten, pero también esperamos que haya otros momentos de incremento también tan significativo. Incremento que desde su partido esperan pueda alcanzar una vez que presente sus propuestas programáticas, como ya lo han comenzado a hacer en la oposición, sector que también encabezó la última encuesta Panel Ciudadano UDD, donde también Kast superó a Toá por 1 punto porcentual. Carolina Toá no era el plan A. Como Michelle Bachelet declinó ser candidata, la opinión pública entiende rápidamente cuál es la señal. La candidata por la cual seguramente Gabriel Boric va a convertirse por segunda vez dentro de su periodo en jefe de campaña es Carolina Toá. Afuera se dicen republicanos, pero al final son quienes más critican a nuestro país. Por lo tanto, yo la verdad es que haría precisamente por esos peligros un llamado amplio al oficialismo para que seamos capaces de tener una alternativa a esa preocupante derecha. Derecha que este lunes recurrió a la Contraloría para presentar una denuncia contra la municipalidad de Renca y su alcalde Claudio Castro por una eventual vulneración del principio de presidencia tras una actividad en la que participó Carolina Toá. Hemos visto que este intervencionismo electoral es inaceptable. Y hemos presentado esta denuncia a la Contraloría para que la Contraloría se refiera a este mal uso de los recursos públicos y no vamos a permitir que utilicen recursos o actividades municipales para potenciar una candidatura presidencial. Candidatura de Carolina Toá que aún no es proclamada por su partido, aunque se espera que se pueda formalizar el próximo 12 de abril cuando sesione el Consejo Nacional. Escenario similar es el que se da en el Partido Comunista, cuya comisión política se reunirá esta semana para definir a su candidato, el cual tendrá que ser llevado al Comité Central el 15 de marzo para ser ratificado. Entre las cartas que suenan con fuerza está la titular del trabajo, Janet Jara. Me alegra mucho que haya una tercera candidata del sector y que tenga un crecimiento en la medición de encuestas. Eso es un estímulo positivo a que está bien lo que estamos haciendo. Los trabajadores y trabajadoras, así como los pensionados, requieren cierto que existan liderazgos que representen sus posiciones. Nuestro gobierno, encabezado por el presidente Boric, ha cumplido ese rol y creo que es un reconocimiento que se hace en esa materia. No lo tomo como algo personal. En la izquierda también el Frente Amplio ha destacado liderazgos como el del alcalde Tomás Bodanovich en Maipú, Gonzalo Vinter en el Congreso y Beatriz Sánchez como embajadora en México. Todas figuras que hoy están siendo sondeadas para un posible desafío presidencial. La primera encuesta CADEM, después de la salida del gabinete de Carolina Toá, cumple con lo esperado. Sin embargo, aún sigue muy lejos de Matei y aún no logra consolidarse como la gran figura del oficialismo. La verdadera prueba de fuego vendrá cuando alguien del mundo del Frente Amplio o del Partido Comunista entre en carrera. Definiciones que los conglomerados deberían dar a conocer este fin de semana, mientras el PS lleva a cabo sus elecciones internas para que posteriormente sea la nueva directiva quien decida sobre el futuro presidencial de la colectividad. Bueno, ya está con nosotros la vocera de gobierno, ministra, subrogante y además ministra de Ciencia, hay que decirlo, Vicente Echeverri. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. En vivo y en directo, 8:31. Lo primero que, antes que entremos a todas las noticias del día, le voy a preguntar de aquello que fueron varias renuncias en un día. Quiero preguntarle primero porque mañana, tercer año que se cumple de este gobierno, queda un cuarto de, si esto fuera un partido, queda el último cuarto. Y quiero preguntarle cómo definiría usted, ¿cuál es el legado de este gobierno? Si tuviera que resumirlo. Difícil hablar de legado cuando queda un cuarto. Sí, pero yo creo ahora, si se terminara mañana, si mañana fuera el cambio de mando. Sí, a ver, creo que hemos logrado avances importantes en materias que parecían imposibles, ¿verdad?
materias que se discutieron durante largos años en el Congreso, como el Ministerio de Seguridad, como la reforma de pensiones, como la deuda de los profesores, son avances innegables. Pero además creo que es bien importante resaltar la forma en cómo se ha logrado llevar adelante esto. Se ha hecho entregando gobernabilidad, generando acuerdos. La misma reforma de pensiones solo fue posible porque se generaron acuerdos que eran transversales y eso permitió avanzar en distintas áreas. Ahora, ¿eso es un reconocimiento a la oposición también? A una parte de la oposición. ¿A cuál parte? A la parte que no votó en contra. Aquí hubo un grupo en la extrema derecha, republicanos y libertarios, que efectivamente no estuvieron disponibles ni para sentarse a la mesa, ni en el Ministerio de Seguridad, ni en la reforma de pensiones. ¿Usted lo califica como extrema derecha? Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y qué engloba cuando dice extrema derecha? Bueno, se trata de sectores de la derecha que hoy día promueven retrocesos en materia de derechos. A uno se le olvida, pero tenemos un potencial candidato, ¿verdad?, que hace no mucho tiempo atrás ironizaba sobre entregarle medallas a los violadores. O sea, aquí estamos hablando de cosas que son bastante fundamentales, de negacionismo. Yo soy ministra de Ciencia también, ¿verdad? De negar la existencia del cambio climático, de no estar disponible. Para ser justa, más que negar el cambio climático, él dice que no lo provoca el hombre. No, claro, atribuirlo a una agenda política cuando en realidad se trata de un consenso científico global, ¿verdad? Entonces, son características que por supuesto preocupan, ¿verdad? Preocupan muchísimo. O sea, usted cree, como otros han dicho en su sector, que un gobierno de Belín Matei sí pacta con Kaiser y Kast, ¿podría haber un riesgo de regresión autoritaria? Yo creo que la derecha en Chile, al igual que en el resto del mundo, tiene hoy día una oportunidad de pararse del lado de la democracia o no. Y eso está por verse en lo que pasa en los próximos meses. O sea, usted le está hablando a una derecha, digamos, porque a la otra ya la califica extrema. Así es. Entonces usted dice que el pactar o no con estos sectores como Kaiser o como Kast, efectivamente es un parteaguas de dónde uno tiene que hacerse la candidata Matei, ¿o no? Yo creo que en política hay que ser súper consciente de dónde uno se para. Y hay ciertos valores y principios que son intransables. Los principios de la democracia, del Estado de Derecho, los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, que han sido reivindicaciones no de los últimos 3, 4, 5 años. Aquí estamos hablando de 100 años por de eso usted historia. cree que efectivamente si pacta cuando hay un riesgo de regresión autoritaria. Por supuesto, y es una creencia que se basa en, por ejemplo, esas imágenes que yo creo que a muchos nos causaron no solo impresión, sino que molestia y preocupación, ¿verdad? Estamos hablando de derechos básicos. En algún minuto incluso se dudaba de si las mujeres tenían que votar, ¿verdad? De ese nivel, sí, claro, de ese nivel de principios estamos hablando. Y esto, perdón Mónica, pero esto es algo que está pasando en el mundo. Y cuando uno ve los procesos políticos en el mundo, las derechas han tomado decisiones y se han puesto de un lado o de otro. Y yo creo que ese es un desafío que tiene nuestro país también. Y ese es importante se juega en verlo. si pacta o no con ellos, Belín Matei, por ejemplo. Eso ya son decisiones propias de los distintos partidos y a mí no me corresponde pronunciarme respecto de ellos. Sí, pero no ve en ella el peligro, sino que ve más en las compañías. Es que creo que esta es una discusión que está completamente abierta y la vemos cada vez que aparece una declaración o una diferencia. En fin, hay una discusión que se están dando hoy día en la derecha, que es una discusión en curso y que es responsable decirlo cuando vemos que lo que está en juego son retrocesos en materias tan importantes como los derechos de las mujeres, como el fortalecimiento de la democracia. Voy a volver a eso después porque la carrera presidencial es un tema también importante, pero quiero preguntarle, en comparación con otros gobiernos, ¿qué tan robusto es para usted el legado hasta ahora de este gobierno? Porque desde la oposición, al contrario, se dice que es de los más débiles legados que hay en los últimos gobiernos, del retorno a la democracia. Es ingrato hacer comparaciones, uno las hace como inevitablemente en los momentos de los balances, exacto. Y más que referirme a otros gobiernos, creo que lo importante para nosotros, al menos en esa evaluación, es mirar el país que recibimos y el país que estamos en proceso de construcción y que vamos a entregar. Y el país que recibimos es un país donde la inflación llegaba a 2 dígitos, un país donde las fronteras en el norte estaban completamente descontroladas, donde teníamos problemas de convivencia que eran severos, donde teníamos una economía que estaba completamente estancada, incluso se anunciaba una crisis económica de mayor envergadura, teníamos, desafíos igual el importantes. sector que usted representa, y usted es militante, porque antes de que se hiciera el Partido Frente Amplio, usted fue a militar por Revolución Democrática, en medio de todo el caso convenios además. Pero el sector del que usted viene
es un sector que también contribuyó de alguna manera en esa desestabilización, porque usted habla de inflación y la inflación también vino de los retiros, el tema de la frontera, no estaban de acuerdo en un principio, por ejemplo, en el sur con el estado de excepción, ahora sí, en el norte con que colaboraran militares, ahora sí, entonces también hay una responsabilidad propia en cómo recibieron el país. Sí, usted me preguntó por la evaluación del gobierno y esa evaluación uno la hace respecto del país que recibió. Y cuando uno hace esa comparación, hoy día el país tiene mejores estructuras, mejores números económicos. Por cierto que queda mucho por avanzar y eso lo hemos dicho en todas las ocasiones. Pero en esa lógica, solo para terminar la idea, en esa lógica, este convencimiento de que logramos enrielar muchas de estas discusiones, de estos conflictos, es algo que sin duda es valioso porque nos entrega un buen piso para seguir creciendo, avanzando y mejorando. Les queda un año. ¿Están con el síndrome del pato cojo? Estamos trabajando, ni se imagina cómo. Yo ahora tengo 2 carteras, así que corro todo el día. Pero el equipo de gobierno está muy activo. No está cojo. Para nada. Estamos muy ¿Y cuáles son las prioridades? Motivados. ¿Cuáles son las prioridades para el último año? Tienen, obviamente, ya les queda solo un cuarto. Exacto. ¿Cuál va a ser la prioridad? A ver, el presidente ha sido muy claro en esta materia. Tenemos que seguir avanzando en materia de justicia social y de generación de oportunidades. Bien. Esa es la lógica de progreso. Hay cosas muy específicas que son fundamentales. Hay que implementar el Ministerio de Seguridad. Sí. Es un tremendo avance para el país. Empieza el próximo mes. Va a dar una estructura sobre la cual se va a poder abordar esto, que es una prioridad y va a seguir siendo una prioridad por mucho tiempo. Hay que implementar la reforma de pensiones. Que ya se aprobó por el Tribunal Constitucional, lo que es una buena noticia, así que estamos a puertas de promulgarlo. Hay proyectos de ley que son fundamentales. ¿Cuáles son los prioritarios? Porque no van a poder aprobar todos. No, por supuesto. ¿Cuál es la prioridad? Pero hay algunos que son esenciales, en materia de Salacuna, en materia de Finalcae. El Finalcae que se ha discutido mucho y tiene, claro, una vertiente que es de alivianar la carga y la mochila que llevan muchas familias, pero otra que tiene también que ver con la responsabilidad fiscal. Ahora, es difícil que tengan los votos para el CAE, no así para Salacuna. Bueno, hemos trabajado con el escenario de difícil que tengamos los votos durante todo el gobierno. Hay que recordar que no tenemos mayoría en el Congreso y así todo ha sido posible avanzar en materias que parecían imposibles. ¿CAE Salacuna pondría alguna otra prioridad más legislativa? Yo creo que permisos. Permisología, exacto. ¿a eso se refiere? La reforma, la gran reforma a permisos. Y eso es algo que el ministro Grau ha empujado con mucha fuerza y que significa y nos entregaría aquellas estructuras para que este crecimiento que hemos logrado reactivar se proyecte y sea más acelerado, que también es una de las prioridades de nuestro gobierno. ¿Es prioritario o es más bien importante, pero no prioritario, aborto y eutanasia? Para lo cual, además, aborto no tienen los votos. En esto, la ministra Orellana fue muy clara en sus palabras en la celebración del 8M. Sí, lo anunció aquí, de hecho, en Tolerancia Cero, que iban de nuevo con es una el proyecto de ley. Es una discusión que tiene que darse. Sabemos que no están los votos y que va a ser difícil avanzar en ello. Pero también eso es algo que este gobierno ha hecho permanentemente, el no renunciar a tener discusiones democráticas en los espacios donde corresponde. ¿Hay algo simbólico para ustedes de dar esa discusión, aunque sepan que no tienen en el caso del aborto los votos? Yo no hablaría de simbolismo, yo creo que tiene que ver con una responsabilidad con la democracia, con mantener discusiones que son importantes, que tienen distintos puntos de vista en nuestra sociedad, pero que tienen que canalizarse por espacios democráticos como el gobierno, como el Congreso, perdón, y eso ha sido parte del sello de este gobierno. Entonces no hay que temerle a la discusión política, hay que canalizarla y eso hace parte de llevar proyectos de ley al Congreso, aún sabiendo que no tenemos los votos. ¿Y cómo sabe si a lo mejor en el camino los conseguimos? Me tinca que para el tema del aborto usted misma sabe que no los van a tener, pero bueno, en fin, quién sabe. Hoy día también, en la previa al aniversario del gobierno, hay 2 renuncias que son bien importantes. Primero vamos por la de Maya Fernández. ¿Fue determinante que el Tribunal Constitucional acogiera a tramitación el recurso para inhabilitarla en esta decisión que ella toma? A ver, esto es una decisión que toma voluntariamente la ministra Fernández, que por supuesto conversa con el presidente y donde para ella, yo tuve la oportunidad de conversar con ella hoy día también, era muy importante dedicarse en cuerpo y alma, ¿verdad?, a su defensa, a defender su honra en las distintas instancias que hoy día están en proceso y eso evidentemente se hacía incompatible con tener su cuerpo y su alma en el cargo de ministro, ¿verdad?, que es lo que tenemos que hacer todos nuestros cargos. Entonces, eso creo que responde a eso, a una evaluación que por supuesto no es una decisión que se toma hoy día en el momento, sino que es parte de un proceso de reflexión. Venía madurándola, como todas estas decisiones. Ahora,
El gobierno comparte las palabras de la ahora exministra en que dice que ella ha actuado siempre con apego estricto a la Constitución y la ley, ¿o esas son palabras solo de ella? Esa es parte de la declaración que hizo la exministra Fernández en este minuto. ¿Pero la suscribe el gobierno? Lo que el gobierno ha dicho durante todo este proceso, ¿verdad?, es que aquí confluyen distintos elementos. Hay uno que es la discusión jurídica respecto de cuándo se genera o no se produce una compraventa, que va a ser resuelto en las distintas instancias, en el Tribunal Constitucional, en otras. Hay temas político-administrativos, ¿verdad?, donde se hicieron valer responsabilidad a través de la exministra Sandoval respecto a un proceso que no se condujo de la manera... Yo le pregunto si usted cree que procesos siempre, administrativos. Claro, pero una cosa es administrativa, otra cosa es política, pero la afirmación que ella hace de siempre ha actuado con apego estricto a la Constitución y la ley, cuando la Constitución dice que no se pueden realizar contratos entre un ministro o una legisladora o un legislador y el Estado. Yo por eso le pregunto si el gobierno suscribe que la ministra siempre actuó con apego a la ley y a la Constitución. El gobierno ha planteado una tesis jurídica respecto a esta materia que es consistente con aquello, pero la determinación de si efectivamente se actuó o no, no le corresponde al gobierno, pero, le corresponde a las distintas instancias. Adscribe esa tesis, pero la tendrán que determinar si es así o no. Y es lo que hemos dicho en todos los momentos. Aquí hay procesos e instituciones que tienen que avanzar, hacer sus investigaciones y determinar la responsabilidad, y nosotros necesitamos colaborar con aquello. Llega tarde, dice Evelyn Matei, candidata a lo menos de 2 de los 3 partidos de Chile Vamos. Dice que los chilenos están hartos del despilfarro del caso Convenios y la fallida compra de la casa del expresidente Allende, que son inaceptables. Así que respecto de lo que ella opina, las 2 renuncias llegan tarde. Y hay también en el propio oficialismo quienes sostienen que ha llegado tarde esta renuncia. Y le pregunto por ambas renuncias. ¿Llegaron tarde, como dice Evelyn Matei? A ver, eso puede ser una forma de ver las cosas. Lo que nosotros vemos es que tanto Miguel Crispi como Maya Fernández fueron aportes a este gobierno, participaron en distintas iniciativas que por supuesto han sido valiosas. En el caso de la exministra Fernández, a nosotras nos tocó trabajar juntas el plan de desarrollo satelital, por ejemplo. En el caso de Miguel Crispi fue pieza importante en muchos de los acuerdos que hoy día llevan a estas buenas noticias que le hemos entregado a los chilenos y chilenas. Probablemente es lo que menos se ve, ¿verdad?, porque estamos permanentemente hablando de aquellas cosas que son más desafiantes o que en algún minuto han sido problemas. Pero la evaluación... pero la evaluación que hace Evelyn Matei no es respecto, no sé qué evaluación tendrá respecto del trabajo de ellos, pero no es respecto al trabajo de ellos la evaluación, sino que ella dice, de los tiempos. La renuncia llegan tarde. Claro, y también, perdón, pero Raúl Soto, diputado del PPD, no es de oposición, dice que llegó tarde la renuncia a Maya Fernández, pero más vale tarde que nunca, dice él también. La pregunta es que los tiempos son subjetivos. O sea, lo dice Evelyn Matei, la pregunta es si llegó tarde o no la renuncia. Los tiempos son muy subjetivos. La candidata Matei se ha acelerado bastante en algunos procesos, lleva no sé cuántos meses de candidata y bueno, no sabemos también si le está resultando o no. Creo que la evaluación de los tiempos es una evaluación subjetiva y que tiene que verse a la luz de un montón de otros factores. En el caso de Miguel Crispi, él fue un tremendo aporte para este gobierno en su rol de subsecretario subdere, también en su rol de jefe de asesores. ¿Y no fue también un tremendo obstáculo? Aquí mismo la presidenta del Partido Socialista dijo que se hacía muy difícil su permanencia. Está el tema del caso Monsalve, está el tema también de su esposa o cónyuge, porque como se firma un pacto, no un matrimonio, entonces no sé cómo decirle, pero su pareja, en el MIM, está el tema del caso Convenio. Entonces, bueno, podría ser con varias polémicas en las que él se vio involucrado. Entonces, y creo que ahí hay mucho del diagnóstico, ¿verdad? Que a Miguel Crispi se le atribuyeron responsabilidades en materias en las que ni siquiera tenía competencia o estaba involucrado. Y eso es algo que ocurrió durante este periodo en el proceso al que todos estamos sometidos, porque el presidente es muy enfático en esta materia. Él nos evalúa, pero también nos pide autoevaluarnos para ver si es que estamos realmente con la cabeza puesta. Porque en su evaluación, la necesidad de avanzar en el proyecto colectivo, en las agendas de gobierno, de acuerdo a su evaluación, no estaba siendo el aporte que necesitaba hacer para lo que el gobierno requiere en un año donde tenemos que estar 100% enfocados en gestión, y en base a eso, en su autoevaluación, conversa con el presidente y el presidente acepta su renuncia. ¿Por qué ya no estaba haciendo el aporte?
¿Se había convertido en un obstáculo? De ¿Por nuevo, qué era? ¿O fue casualidad que fuera hoy día cuando de nuevo se pelean con los diputados? A ver, igual es como raro, pasa hoy día. Pasan cosas todos los días. Sí, pues, pero pasó justo hoy día que después que fue de nuevo a la comisión del caso Monsalve. Pasan cosas todos los días. Miguel hasta el último minuto estuvo contribuyendo con todas las investigaciones. Si estaba contribuyendo, estaba todo también. ¿Por pero qué también se va? uno tiene que hacer esos procesos, como digo, de autoevaluación. Es que no ustedes entender cuál es la evaluación que se hace para que se vaya, porque si es tan espectacular el aporte, si no hay nada que sea incómodo, si no era ningún obstáculo para el gobierno. Estar en estos cargos, y se lo digo por experiencia propia, requieren de mucha energía, de mucha concentración, de estar realmente enfocado 100% en la tarea. ¿No tuvo nada que ver la comisión Monsalve en que se fuera Crispy? Es que, de nuevo, hay que estar especialmente enfocado en la tarea. Y en el minuto en que uno ya, o por cansancio, o porque, como lo hemos visto, ¿verdad? Se es el objeto de absolutamente todas las críticas de lo que pasa, incluso si uno no está involucrado, eso evidentemente tiene un impacto en la energía y en la capacidad que uno tiene que estar concentrado. Por ahí iría la cosa. ¿Hubo ensañamiento usted encuentra con Crispy? Yo encuentro que hubo. ¿De parte de la oposición ensañamiento? Hubo ensañamiento. Se le atribuyó responsabilidad en materia en las que ni siquiera estaba involucrado. Y creo que en eso es muy valioso el saber cuándo dar un paso al costado. El dar un paso al costado no es una tarea necesariamente fácil. Y en este caso, Miguel puso por delante los beneficios colectivos, el proyecto colectivo, y toma esta determinación que conversaba con el presidente, implica su renuncia. Ensañamiento me llevó de inmediato a otra pregunta, porque desde el oficialismo dicen que continuar con una acusación constitucional en contra de la ahora exministra es legal, digamos, es legal, no es diciendo que no sea legal, es constitucional, pero que habría ensañamiento. Le divido en dos partes la pregunta. Primero, ¿qué esperarían ustedes ahora de la oposición ya renunciada la ahora exministra? A ver, los parlamentarios están en su derecho, pero también la ciudadanía espera que todos quienes estamos en el mundo político pongamos por delante sus prioridades y trabajemos en avanzar en mejorarles la calidad de vida, ¿verdad? Y eso supone seguir avanzando en la agenda legislativa, y este tipo de acusaciones efectivamente nos distraen. Nosotros esperamos, por supuesto, es obvio, ¿verdad?, que esta acusación no prospere, pero en caso de prosperar, bueno, es la prerrogativa de los parlamentarios y tendremos que trabajar con ese escenario. Pero previamente, ¿no esperaría que la bajaran? Uno esperaría que no nos desenfoquemos de aquello que la ciudadanía quiere de nosotros. O sea, sí, esperarían que tuvieran el gesto, digo, me refiero a que, dado que renunció, ¿ustedes esperarían algún gesto? Decía Lorena Fries, si no me equivoco, decía sería elegante que la bajaran. Uno se pregunta la utilidad en este momento, ¿verdad? La ministra ya renunció, hoy día tenemos desafíos gigantescos, una agenda legislativa que es importante, esto va a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte de los parlamentarios, por lo tanto vale la pena al menos hacerse la pregunta de si es el mejor uso de todo nuestro tiempo. Ahora quisiera preguntarle, respecto a la carrera presidencial, ¿qué está en juego para usted en esta carrera? Se lo voy a dejar reservado por un ratito, porque ya algo me esbozaba. Pero primero, ¿usted cree que el Frente Amplio, al cual usted es militante, debiera tener un candidato? ¿Le gustaría a usted como militante ver en una primaria a un representante de su sector ahí? Yo aquí como vocera de gobierno más que como militante, pero creo que el mismo presidente fue explícito. A nosotros nos gustaría tener unas primarias lo más competitivas posible, porque creemos que es una carrera completamente abierta, creemos en el debate de ideas, creemos que es importante que los candidatos se midan y que la ciudadanía nos ayude a escoger a la persona que más y mejor podría representar un proyecto progresista. Y es más competitivo, dice usted, si es que también hay un representante del Frente Amplio. Mientras más representantes tengamos que sean competitivos y tengan ideas y ganas, por supuesto que es una mejor carrera. Vodanovic, Orellana, Winter, ¿tiene alguna preferencia usted? Yo hay absolutamente ninguna preferencia, son todos tremendos líderes y lideresas y el partido tendrá que tomar la decisión. Ya, pero a usted le gustaría sí que hubiera un representante del Frente Amplio. Y de todos los partidos del oficialismo. ¿Por qué no? Ahora, obviamente que por quién usted votaría, pues. Bueno, pero eso ya es mi rol de militante en un día que no soy vocera. No como vocera. Usted como militante del Frente Amplio votaría por su candidato o candidata al Frente Amplio. O sea, yo voy a votar en la primaria del progresismo, por supuesto.
por el candidato o candidata del Frente Amplio. Pero ese voto es secreto, no puedo empezar a adelantarlo. Y me dicen que usted como militante del Frente Amplio va a votar por un militante de otra colectividad. Siempre es secreto, eso es de la base de la democracia. Ay, pero siempre le preguntamos a las autoridades públicas por quién votan. ¿Y le dicen? Sí, pues. ¿En serio? Obvio. ¿Usted cree que si yo le pregunto a alguien si votó que sí o no en el plebiscito del 88 pero no me va a eso decir? En el pasado, no podemos adelantar cuando todavía es una carrera abierta y los partidos están haciendo sus propias definiciones y no sería correcto de mi parte tratar de incidir. ¿No es toda la candidata del presidente? Porque con la tremenda despedida que le hicieron y con lo que le dijo, todos entendimos que sí. El presidente fue clarísimo en sus palabras. Ya. Nosotros queremos una primaria competitiva y eso supone que todos los liderazgos que están disponibles, que tienen ganas, que sabemos que pueden ganar una elección que está abierta, compitan en base a ideas y que ojalá sean muchos los convocados en esta primaria. ¿Es esta la última semana de la ministra Jara en el gabinete? Uy, eso ya es política ficción, no podría adelantarme. No es mucha ficción porque pareciera la mejor carta del Partido Comunista. Y eso es una definición del Partido Comunista ¿Es una que por buena supuesto carta? le corresponde a ella. Su compañera de gabinete la ve bien aspectada aquí, fíjese que hasta Analía Uriarte dijo que se parecía mucho su tipo de liderazgo al de Michelle Bachelet. Yo creo que la ministra Jara ha hecho un trabajo espectacular. A mí me tocó estar con ella y ver el proceso de la reforma de pensiones. Su capacidad de construir acuerdos, su capacidad de trabajo es sin duda algo admirable. Lo tienen también otras cartas de los partidos del progresismo, pero en mi rol de colega de ella en ese momento, solo puedo tener admiración por el trabajo que hizo. Y usted, porque obviamente que entiendo que si de esa primaria ganara la ahora ministra Jara, sería entonces ex ministra Jara, usted no tendría problemas en votar por ella, digamos, si ganara la primaria. Una primaria competitiva en base a la democracia es algo que todos queremos. Está abierto, todavía hay muchas indefiniciones. Veo que no tiene ningún reparo, al contrario, tiene cosas a favor. Por eso no tendría problema en votar por ella si ella gana, digamos. Es que creo que, insisto, me tocó trabajar con ella en su rol de ministra del Trabajo en una reforma que todo el mundo daba por perdida. Si a uno se le olvida rápido, pero todo el mundo daba por perdida la reforma. Se me olvida, pues, si fueron como 10 años, no, más. ¿Sí? Más. 10 años. De 10 años de eso, pero desde el retorno a la democracia que viene el tema. Ahora, y se logró un acuerdo. Sí, ¿sabe por qué se lo pregunto? No en forma inocente, sino porque desde su sector hay quienes sostienen que sí tendrían reparos. Por ejemplo, lo decía Diego Ibáñez desde el Frente Amplio, que sí tendría problemas con votar y que son varios los que tenían problemas. Jaime Sáenz dijo lo mismo en votar por alguien como Jadwe, dado su postura respecto a una dictadura como Venezuela. Entonces, yo le pregunto si, a diferencia de lo que usted me decía con Janet Jara, sí le complica un poco más la figura de Jadwe. A ver, yo quiero ser súper clara. Como militante del Frente Amplio. Es que yo vengo aquí como vocera de gobierno y como militante del Frente Amplio es otra persona en otro momento y yo no soy vocera de ellos. Dicho eso, lo que hemos planteado, creo, todos quienes estamos en este sector político, es la importancia de tener un debate de ideas. Y ese debate de ideas se está dando, los partidos están conversando unos con otros, estamos confiados, como ha ocurrido en todas las ocasiones, ¿verdad? En reforma de pensión, en reforma de seguridad, donde a veces parecemos como que se pelean y no hay acuerdo y finalmente los acuerdos se producen. Pero le y esa característica, no votar por alguien que no cree que Venezuela sea una dictadura. Insisto, esta es una discusión abierta entre los partidos. Hoy día hay una definición. ¿Cómo? ¿Es una discusión si Venezuela es una dictadura? No, yo no dije eso. Hoy día es una discusión quiénes son los representantes de los distintos partidos en una primaria. Si le complicaría como a Diego Ibáñez o no tener que apoyar a alguien que dice algo así, porque son temas de principio, lo ha planteado el propio presidente. Respecto de Venezuela, el gobierno tiene una posición que ha sido muy clara, una posición que no ha cambiado, es que me importa aclararlo porque después no, lo tengo queda claro, la duda. Aquí, aquí por primera vez el canciller Van Claveren fue la primera persona en este noticiero que dijo que Venezuela era una dictadura. Así es. Y eso lo tenemos súper y esa claro. Es la posición de gobierno y es una posición con la que el gobierno ha trabajado, incluso teniendo al Partido Comunista como parte de sus filas. Eso es parte de trabajar en una coalición donde a veces hay diferencias de opiniones. Ahora, respecto de la primaria, lo que se busca es generar una primaria amplia, que genere consenso, que nos ayude a avanzar las ideas del progresismo, que se proyecte en un mecanismo de unidad que no tenemos en la derecha, porque se habla mucho de esta discusión que se está dando y al frente, bueno, tenemos otra tanta. No quiero dejar de lado lo de la diputada Cariola, pero antes quiero preguntarle, ¿usted la representa más un liderazgo como el de Jadwe o el de Jara? No,
O sea, eso, ahí sí que no voy a entrar, porque creo que en los liderazgos... o la postura frente a distintos temas. A ver, yo aquí como vocera de gobierno tengo una postura que es única y clara respecto de las materias de gobierno. En materia internacional y de Venezuela, esa es la postura del presidente. Venezuela es una dictadura, se ha explicado, se ha dicho, se ha llevado esa posición en foros internacionales. En materia de pensiones, la postura es clara. Nosotros queríamos trabajar por pensiones que mejoren las pensiones de los chilenos y chilenas. ¿O a Jara? Insisto, no voy a entrar en escoger uno y otro. Nosotros aquí trabajamos con un foco y un objetivo y queremos, ojalá, primarias amplias y competitivas. Voy a reservar unos minutos para el tema de la diputada Cariola, pero antes no quiero que se me olvide algo que usted esbozaba al comienzo de esta entrevista. ¿Sería un fracaso para el gobierno entregarle la banda presidencial a Evelyn Matei? ¿Y qué está en juego para ustedes en esta elección presidencial? Porque por algo querrán que haya un gobierno de continuidad de ustedes. Por supuesto. A ver, los procesos cuando se llevan a cabo en democracia, el resultado de las elecciones es siempre algo que nos tiene que poner felices y es algo que en Chile ha funcionado de buena manera, sin excepción, y eso que no ocurre en otras partes del mundo, a veces es algo que tenemos que siempre resguardar. Y por lo tanto, cualquier proceso democrático que concluya en la elección democrática de alguien que nos represente es algo que es una nueva victoria para el país en términos democráticos. Ahora, y vuelvo a lo que decía al comienzo, hoy día está mucho en juego de qué representan las distintas derechas y bajo qué ideas se van a presentar, ¿verdad? O sea, cuáles son las propuestas que hacen. Y a mí, como mujer, me preocupa cuando veo, por ejemplo, lo que podría significar en materia de retroceso en derechos de las mujeres. Me preocupa. ¿Pero Evelyn Matei le preocupa? ¿En serio tiene dudas respecto a Evelyn Matei? Por eso digo. Aquí yo le pregunto a ella, ¿Evelyn Matei le preocupa como mujer? De nuevo, yo creo que la candidata Matei ha sido a lo menos confusa respecto de sus posiciones en muchas materias. Y en materia de derechos de las mujeres, creo que hay mucho por verse todavía de cuáles van a ser esas propuestas, de cómo va a conversar eso con lo que hace no mucho tiempo decían los candidatos hoy día del Partido Libertario. Entonces, hay mucho paño por cortar. ¿Cuán cerca, cuán lejos va a estar con ellos? Y eso es algo que vamos a tener que ver en los próximos meses. Entonces, por eso vuelvo, creo, hay que hacer la reflexión. Políticamente como país, ¿dónde nos paramos? Si nos paramos del lado de la democracia y los derechos o no. Cierro preguntándole, ustedes ya han opinado respecto de la diligencia que implica la incautación del celular y el allanamiento en el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, justo en el día en que estaba dando a luz. Dicho esto, quiero preguntarle por otro tema que se ha hablado menos y que me parece muy importante también. El artículo 76 de la Constitución de Chile le prohíbe a las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo, y a ustedes como representantes del presidente, opinar sobre causas pendientes, fundamentos, fallos de los tribunales, decisiones de los tribunales. Entonces uno se pregunta también, ¿qué pasa con la autonomía del Ministerio Público cuando son, no sé el número, 5, 6, los ministros y parlamentarios también, que salen a criticar una decisión que es además una decisión judicial? Los allanamientos no se hacen sin decisión, y esa es una decisión judicial. Entonces, si no hay alguna autocrítica que hacer en algún momento respecto de criticar una resolución judicial. Quiero ser súper precisa, porque aquí la crítica no fue a una resolución judicial. El allanamiento es una resolución judicial, porque el permiso lo da un tribunal. El allanamiento también es una diligencia que se puede hacer en un periodo de tiempo. Sí. Y por lo tanto, aquí nadie criticó la necesidad de hacer un allanamiento. Sino la oportunidad. Sino la oportunidad en la que se hacía. Pero el juez decide en consideración... En un plazo de tiempo. No, se pidió para lo antes posible y lo consintió el juez. Por eso quiero ser súper clara. Aquí lo que las distintas autoridades han salido a comentar no es una crítica respecto de una investigación o de un proceso judicial, sino que se habló de la empatía que necesariamente genera la oportunidad de una diligencia. Nadie cuestionó la necesidad de la diligencia en ninguna de esas materias, la oportunidad de una diligencia. Y desde la empatía
más allá de pronunciarse respecto al fondo, que por supuesto no nos corresponde, no lo hemos hecho, tiene que ver con que se trata de un momento bien particular y bien especial, ¿verdad? Estamos hablando de 2 o 3 horas después de que nazca la guagua de alguien, ¿verdad? Todo lo que hemos dado a luz a un niño sabemos lo que significa, esto está medido por la propia ciencia, el nivel de vulnerabilidad que eso significa, y por lo tanto, desde la empatía que pueda generar, se hizo la pregunta de si era o no era el mejor momento, pero eso es distinto a salir a criticar una resolución judicial, porque no es lo que ocurrió. Mira, que los fundamentos, dentro de los fundamentos de una resolución judicial está la oportunidad también, por eso se lo estoy preguntando, pero más allá de aquello, entonces para cerrar, porque se me acabó el tiempo, y nos quedan más noticias. Muchas. Sí, el fiscal creía que ya que no lo había hecho antes, si lo hacía después de ese día, se ponía en riesgo el éxito de la investigación, porque ya había antecedentes de chat borrados en una de las partes involucradas en estas conversaciones. Si había riesgo para la investigación y ya no lo había hecho antes, yo creo que cualquiera piensa que ojalá que no se hubiera hecho ese día, pero ya, si ya no lo había hecho antes y no hacerlo ese día implicaba poner en riesgo los resultados de una investigación. Es que eso es, lo dijo usted misma, ojalá no se hubiese hecho pero ese si ya día. que no se hizo, ¿qué quedaba? ¿Poner en riesgo no la investigación? Hizo, es que, de nuevo... es que ya no se había hecho. Es que, de nuevo, las opiniones que se emitieron tenían que ver con esa reacción que usted misma tuvo. Ojalá no se hubiese hecho en ese momento. Pero si no... Sin por ello criticar el fundamento de los hechos ni pedir nada respecto de aquello. Y por lo tanto, no podemos perder la capacidad de tener una discusión en torno a la empatía, que fue lo que ocurrió durante esos días. Luego la Fiscalía explicó... Claro, pero igual yo le hago la pregunta. Sí. Llega el día de... hay que preguntarle al fiscal a todo esto si él sabía o no que estaba dando a luz ya. Eso habría que preguntárselo. No lo puedo saber en este momento, pero ya que no se hizo antes. Es que ahí se pone en riesgo empezamos... pero ya no se hizo. No, claro, por eso. Entonces, ahí pasamos al momento de la ficción, ¿verdad? Es que no es ficción, porque ya se sabe que no se hizo. La diligencia se pero hizo. Pero se cree que se puede poner en riesgo. ¿Qué prima? La diligencia se hizo. Con la diligencia ya hecha, y por supuesto sin conocer sus fundamentos, porque al igual que usted, el Ejecutivo no revisa los fundamentos de las decisiones judiciales en casos que están en curso, se emitió una opinión basada en la empatía a propósito de un momento muy particular. Y creo que todos tuvimos al respecto, a ver si es reacción. que él tuvo la oportunidad o no de haberlo hecho antes. Muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos avanzando. Tras varios días de baja en el precio del dólar, esta semana comenzó una fuerte alza. Fernanda Moya nos cuenta qué factores incidieron y qué podemos esperar en el tipo de cambio para el corto plazo. Una fuerte baja en el dólar se había observado en los últimos días. En particular, sorprendió que el viernes marcara su mayor caída semanal desde mayo de 2024, cuando bajó 34 pesos en solo 5 días. En diciembre estaba súper costoso, pero ahorita hay que aprovecharlo porque está bastante bajo. Yo vengo casi todos los lunes y hoy es el día que ha estado más bajo. Justamente es muy posible que siga bajando. Si siguen los aranceles y todo eso, va a complicar mucho el dólar. El dólar es más barato en todo el mundo. En Polonia también se bajó 10% en unas semanas, todo causa de Trump. Pero partimos la semana con una fuerte alza de 13 pesos solo este lunes, subiendo a 943 pesos. Una volatilidad que tiene a todos muy atentos en las casas de cambio. Por las condiciones que han ocurrido en el mercado internacional con respecto a los impuestos que está adicionando Donald Trump, es que hemos visto una baja en el tipo de cambio a nivel internacional, en el dólar index. Particularmente a nivel local hemos visto un precio sostenido cercano entre los 9.30 y los 9.20 más o menos durante la semana pasada, y esta semana comenzó elevándose levemente, pero sí se ha mantenido bastante estable estos días. La combinación de la incertidumbre comercial y expectativas sobre la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana acerca de los posibles ajustes en su política monetaria mantiene la volatilidad en el mercado de las divisas. Esto, sumado a una tasa de interés en Chile que, según expertos, se mantendrá en 5%, son parte de las explicaciones de este fenómeno. Los aranceles de 25% a Canadá y México y de hasta 20% a China afectarían el crecimiento de Estados Unidos, y en un escenario de menor crecimiento, la Fed podría bajar la tasa de política monetaria en hasta 3 veces durante 2025, lo que implica una mayor oferta de dólares y una fuerte caída en el precio del dólar a nivel global.
El tipo de cambio podría debilitarse adicionalmente o subir en el caso de que se intensifiquen las discusiones en relación a los aranceles o de que las cifras económicas en Estados Unidos salgan más fuertes de lo esperado. El tipo de cambio podría fortalecerse adicionalmente o bajar en el caso de que se materialicen las buenas perspectivas de impulso fiscal en la eurozona, de que exista un cese al fuego entre Rusia y Ucrania o de que continúen también saliendo cifras debilitadas de actividad económica en Estados Unidos. El domingo se conocieron datos acerca del proceso desinflacionario en China, con una caída anual de 0,7%, la primera bajada de precios en 13 meses. Estas menores perspectivas para esta economía están impactando en el precio del cobre en el mercado internacional, que ya va acumulando cerca de una caída del 2% entre la semana anterior y esta. Y si recibimos menos dólares va a aumentar el tipo de cambio. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos, es difícil determinarlo, pero sí sabemos que la tendencia de los próximos días, por las noticias que hemos recibido de China, son a estimar aumentos del tipo de cambio. Este antecedente en China lleva a algunos expertos a pensar que si esta situación se mantiene, el precio del cobre seguirá bajando, impulsando el tipo de cambio al alza. 9:06 p.m. Ante el colapso en algunas comunas por la obtención y renovación de licencias de conducir, el gobierno y alcaldes anunciaron una serie de medidas para agilizar el proceso. Entre las principales está la posibilidad de renovar el documento en cualquier municipio del país y el aumento en la atención de exámenes psicotécnicos con funcionarios supervisados por un médico. Pablo Figueroa nos cuenta más. Esta es la realidad de este lunes en la Dirección de Tránsito en Providencia. Ahora vamos rápido, pero me faltan 2 números para que me llamen, pero para renovar mi licencia. Y vine a sacar una licencia clase C, me compré una moto, pero es tanta la burocracia que te piden que ahora entiendo por qué tanta gente anda en moto sin licencia, porque te piden certificado de educación media. Problemas comunes y una realidad que no es universal, porque hay varios municipios en los que dicen estar sobrepasados ante la alta demanda para renovar las licencias de conducir. Un fenómeno causado por las prórrogas en el vencimiento otorgadas en pandemia y que se acaban este año. Sabíamos que iba a ocurrir lo que estamos teniendo que soportar, que es acumulado de un 80% de renovaciones y un 20% de nuevas licencias. Por ello, el Ministerio de Transporte junto a la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron a un acuerdo importante de 3 puntos. Primero, se permitirá a los conductores renovar su licencia en comunas donde no necesariamente residan. Segundo, personal municipal calificado podrá apoyar la toma de exámenes con la supervisión de un médico. Y por último, el gabinete psicotécnico no solo funcionará en la Dirección de Tránsito, sino que también en otros locales municipales y móviles dentro de la comuna. Nos acompañaba la alcaldesa Karina Delfino, presidenta de la asociación, y que venía acompañada además de varios alcaldes de la región metropolitana, y nos decían que justamente ellos van a poder destinar otro personal administrativo que a lo mejor esté más descongestionado en sus tareas, a que puedan apoyar en esta labor y así contar con más personal en los gabinetes técnicos y así poder recibir a más personas en estos lugares. Así es, un acuerdo que ataca directamente las carencias que en muchas comunas no han podido resolver y en donde los últimos puntos son los más importantes. Un verdadero alivio, sobre todo el último, porque los municipios han dicho que no es muy fácil encontrar un médico para supervisar la alta demanda de exámenes. No siempre hay médicos disponibles, muchas veces son de alto costo y por lo tanto alivia mucho que finalmente el médico pueda supervisar los gabinetes psicotécnicos y no que sea una condición que pueda tener cada gabinete psicotécnico. Tiene que ser un personal que esté calificado y en ese sentido nosotros vamos a desarrollar esta calificación a través de las personas que trabajan en CONACET y la División de Normas, que son las que tienen a cargo esta certificación, para que puedan incorporarse a este trámite de la licencia de conducir. Hay que evitar este tipo de soluciones que en definitiva desde el punto de vista administrativo puede ser muy fácil, pero desde el punto de vista de la seguridad vial es sumamente complejo, porque es importante saber la real condición de un conductor física y emocionalmente. Se espera que estos cambios anunciados aparezcan esta semana en el diario oficial para luego esto sea una realidad. Por supuesto, esta redistribución, la posibilidad de que las personas puedan ir buscando los municipios que tienen menos tiempo de espera, también va a ayudar a que esto funcione mucho mejor. Se puede pedir a distancia, vía internet,
y también se puede pedir de manera presencial. También nosotros vamos priorizando aquellas situaciones que lo ameritan. Por ejemplo, si hay una persona que es cuidadora, tiene prioridad. Si hay una persona que trabaja usando la licencia de conducir. Nuestro sistema para obtención de licencia de conducir es bastante, y uno de hecho puede mirar la licencia de conducir y se da cuenta que es bastante arcaica, digamos. Uno mira esta licencia de conducir y ya no existen este tipo de carnet, ya con esta forma. Igualmente, aunque esto provoque que el servicio se agilice, hay municipios que estiman que las horas podrían ser otorgadas incluso hasta con un mes después desde que son solicitadas. 9 de la noche con 11 minutos, estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las noticias del mundo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir de inmediato en Argentina, en Bahía Blanca, con este temporal que dejó 16 muertos. Y entre ellos hay 2 niñas que están desaparecidas todavía, hermanas de 1 y 5 años, que viajaban con su familia en un auto escapando de estas inundaciones. Sin embargo, este auto comienza a filtrarse y un chofer pasa por ahí y las ayuda. Sin embargo, cuando las toma, los 3 son arrastrados por la corriente y ya este hombre fue encontrado su cuerpo. No se sabe qué pasó con estas niñas, pero en un solo día, en 8 horas, cayó la misma cantidad de agua de lo que debería caer en un año. Impresionante lo que pasó en Bahía Blanca, en Argentina, al sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Lo vemos en la nota de Darío Riff. No, se le fue la casa. No, ahí vienen todos. No, se le fue la casa, la de la esquina, no, amigo. Casas y negocios completamente inundados. A eso se han enfrentado los habitantes de Bahía Blanca, Argentina, tras sufrir un temporal de más de 300 milímetros que en solo 6 horas arrasó con la ciudad. La lluvia comenzó en la madrugada del pasado viernes, dejando más de una docena de fallecidos y un centenar de desaparecidos. Todo lo que saco está roto, no puedo abrir las puertas de los muebles, nada. Tengo la cocina, está ahí arriba llena de agua, todo eso está con agua. La heladera se me dio vuelta y quedó panza para arriba. Todo destruido y no me sirve la mayoría de los muebles. Hasta el momento van más de 1.400 evacuados en las zonas afectadas, que han sido difíciles de acceder con el corte de algunas carreteras. La situación se descontroló principalmente en las localidades de General Serri e Ingeniero White, donde además del agua y el barro se han producido arrestos por robo de mercadería. No tenemos ropa, no, nada, ¿viste? Cuando así estoy tendiendo en la soga el sacrificio de toda mi vida. Porque tenés los toallones, la sábana, la ropa, los zapatos, no tenés comida. Cerrar la puerta de mi casa y tener que dejarla y saber que acá a la vuelta se robaban todo y vos decís, bueno, ahora van por lo que me quedó seco a mí. La situación que mayor conmoción ha causado es la desaparición de Delfina y Pilar, de 1 y 5 años de edad. Ambas niñas viajaban con sus padres en un auto que comenzó a filtrarse. Rubén Salazar, un hombre de 43 años que iba en una camioneta, intentó ayudarlos y cargó a las niñas, pero los segundos fueron arrastrados por la corriente. El domingo fue encontrado el cuerpo de Salazar. Los bomberos, el ejército, la gente que está ayudando, si pueden acercarse a ese lugar para verificar si están ahí, si es la camioneta. Yo no hablo solamente por mis sobrinas, hablo por toda la gente que está desaparecida, que no saben nada. Hoy tengo que ser Bahía, o sea, me tengo que poner en el lugar de todos. ¡Buscate como nosotros! Así recibieron algunos afectados por el temporal a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, en su visita a Bahía Blanca. El gobierno del presidente Javier Milei anunció en un comunicado oficial una ayuda económica de más de 9 millones de dólares y la apertura de cuarteles militares como centro de albergue para los evacuados. Seguimos buscando a Delfina y Pilar, expresar el acompañamiento, las condolencias en este momento de tanto dolor para nosotros los bahienses, acompañar a las familias, a sus víctimas. He decretado el estado de duelo por 72 horas. Si bien las lluvias han pasado, lo que viene puede ser un proceso complejo, el de la búsqueda de los desaparecidos en el temporal y la reconstrucción de la localidad de Bahía Blanca.
Mónica, y nos vamos a ir rápidamente a Siria, donde están viviendo el peor enfrentamiento entre las fuerzas actuales de gobierno y los hombres leales al caído régimen de Bashar al-Assad. 800 muertos contabilizan algunas organizaciones en estos enfrentamientos entre ambas partes, y también denuncian ataques de parte de las fuerzas oficialistas a la población alawita, que es un 10% de la población total de Siria. ¿Qué está pasando en el lugar? José Levi nos manda un informe desde allá. Los videos, los informes, testimonios son realmente alarmantes. ¿Hacia dónde se dirige Siria? Vemos lo ocurrido desde el pasado jueves, sobre todo en la zona costera entre Tartus y Latakia. Ahí habría comenzado todo cuando hubo ataques de fuerzas leales todavía al expresidente derrocado Bashar al-Assad, que habría atacado a las fuerzas progubernamentales. Y después de un número relativamente elevado de muertes, es que estas fuerzas progubernamentales, también armadas, apoyadas por distintos grupos, entraron en estas áreas y comenzaron ahí a saquear, a prender fuego, a atacar a la comunidad alawita que vive en esas zonas en Siria, llevando a un número enorme de víctimas. En las Naciones Unidas se habla de testimonios donde se afirma que familias enteras, también mujeres y niños, habrían sido víctimas mortales de la violencia. Las imágenes que hay son realmente espeluznantes de cómo quienes llegaron al lugar para, decían, purificar Siria de cerdos alawitas, ellos llevaron a ejecuciones extrajudiciales donde llevaban a la muerte de personas a las que antes muchas veces intentaban humillar, ladrando, haciéndoseles que fueran a cuatro patas, arrastrados por el suelo. Y todo esto cuando a veces les disparaban en medio de risas. O sea, en un ambiente realmente espantoso. Y todo esto ahora dice el propio presidente interino, Ahmed el-Shara, que se va a investigar. Él asegura que quienes llevaron a cabo algo así es personas que están dañando sus intentos de conseguir unidad en Siria. Él, quien proviene de dirigir una organización que estaba aliada, que pertenecía a Al-Qaeda, ahora tiene que demostrar que realmente se trata de un régimen pragmático y que, a pesar de lo ocurrido, eso se va a investigar, se va a castigar a los responsables y se puede continuar con esos intentos suyos de conseguir legitimidad a su régimen. José Levi, CNN, Jerusalén. Vamos ahora a Estados Unidos, Mónica, porque hoy día las acciones estadounidenses se desplomaron. Esto a raíz de un comentario de Donald Trump, quien en una entrevista este domingo dijo que Estados Unidos va a atravesar un periodo de transición económica y además no descartó una recesión. Ya a raíz de estas declaraciones entonces se desplomaron hoy día las acciones estadounidenses, específicamente en el sector tecnológico. Se suma a esto también esta guerra de aranceles de Donald Trump, que está dejando también sus efectos a nivel mundial. Y se le pregunta a Donald Trump nuevamente respecto de estas declaraciones y él dice, bueno, nos vamos a hacer ricos con estas tarifas que le estamos cobrando al resto de los países. Algo que los expertos niegan completamente porque aseguran que estos aranceles los van a pagar los consumidores estadounidenses. También se conoció una reunión en la Casa Blanca donde Elon Musk se habría enfrentado a Marco Rubio. Al parecer hay diferencias en el gabinete con esta figura de Elon Musk y el programa Saturday Night Live hizo una
mofa de esto con Mike Myers. Ah, no. Haciendo de Elon Musk y la verdad es que le sale parecido. Voy a decir que se parece a alguien chileno, pero no voy a decirlo mejor. ¿A quién? No voy a decirlo, no voy a decir nada, Está Elon Musk, supuestamente Donald Trump y Marco Rubio. Es la segunda vez que se Porque Marco Rubio el que menos se parece a... Sí, no le sale tan bien, la verdad. Pero Donald Trump también le sale muy bien este personaje y bueno, también se ríen de esta situación donde al parecer Elon Musk está dejando diferencias no solo en Estados Unidos, entre los demócratas, sino también al interior del gabinete. Ya pues. Con este toque de humor nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, son las 9:26, pero ustedes sigan por supuesto en la compañía de CNN Chile, así que no se pierdan nuestra programación. Lunes 10 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.